Hola a todos, ¿cómo estáis? Y bienvenidos a otro vídeo de Eurovisión. Hoy os traigo un vídeo muy pedido que es mi top 40 de Eurovisión 2022. Sí, he dicho top 40, ya sé que Israel se ha retirado de Eurovisión, aunque han dejado la puerta abierta a que vuelva, ya que se ha retirado porque hay una huelga del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel y han dicho que no pueden garantizar la seguridad del cantante de Michael Ben, y por lo tanto se han retirado. Aún así, yo voy a incluir a Israel en mi top, ya que ha estado durante toda la temporada y retirarse a un mes de la competición me parece una faena. Entonces, le voy a incluir. Dicho esto, antes de comenzar, quiero recordar que este es mi top personal, es decir, las canciones que yo considero que son las mejores de la edición, no una predicción de lo que creo que va a pasar en Eurovisión. Yo, a la hora de hacer este top, tengo en cuenta todo, la letra, la voz, la producción, las versiones en estudio y las actuaciones en directo en caso de existir. Es decir, yo puntúo todas esas cosas y hago una media y de ahí sale mi top 40. Es mi top personal, pero al final está valorado pues con cierta objetividad de lo que yo considero que debe tener una buena canción. Entonces, vamos allá. Este es mi top 40 de Eurovisión 2022. Número 40, Letonia. Creo que la idea era buena. Querían traer una propuesta que era una joke entry, una propuesta de coña, pero en verdad estaba camuflada con una buena canción, porque si os fijáis en la producción, la canción es muy buena. Después el instrumental recuerda canciones de Bruno Mars y la parte del saxofón es muy buena. Entonces lo que querían era escandalizarte con la letra de la canción, que dice frases como tienes que pasar de los perritos calientes porque mi salchicha es más grande. Entonces quieren escandalizarnos con la letra, sobre todo al principio, que es la parte del pussy. Pero que a la vez tú escuches la canción y digas, oye, pues tiene ritmazo, los cantantes tienen energía, el instrumental es muy bueno, y así engancharte a la canción y que votes por ella. Pero creo que no lo han conseguido porque para mí el estribillo no es bueno. A pesar del ritmazo, a pesar de la energía del cantante, a pesar del buen instrumental, creo que la melodía del estribillo no es buena, no es pegadiza del todo. Admiro perfectamente todo el curro de producción y de la idea, pero sinceramente creo que no lo han conseguido. Pero no solo conmigo, creo que en general, porque creo que no van a pasar a la final y no se van a clasificar. Y mira que compiten en la primera semifinal, que es la más floja. Pero, número 39... Montenegro. Esta canción la cantante la escribió por la muerte de su madre, por COVID. Entonces es una canción que habla sobre la pérdida de un familiar. Por eso comienza con una voz tan grave, un sonido misterioso. Y a medida que va avanzando la canción va creciendo tanto su voz como el instrumental para ir demostrando pues esa fase de superación de la pérdida de alguien. Entonces para mí la mejor parte de la canción es el final, donde sale ese instrumental con ese sonido balcánico y ella saca toda su voz y se luce. Pero ¿cuál es el problema que veo? Pues que ella en los directos que ha hecho de momento ha descontrolado bastante su voz en la parte final. Los agudos no estaban muy bien controlados. Si en directo ella esa parte no me lo hace bien, es que pierde todo. Y por eso la coloco en el puesto 39. Creo que no se va a clasificar a la final. Tiene que improvisar bastante y mejorar vocalmente esa parte final. Número 38, Moldavia. A pesar de que yo les he colocado tan bajo, creo que van a pasar a la final. ¿Por qué? Porque la canción es súper divertida, ellos tienen muchas tablas, son profesionales, ya han estado en Eurovisión 2 veces. Y gracias a sus puestas en escena y sus propuestas divertidas, han pasado a la final. Es una canción muy divertida que puede entretener a los espectadores. Y eso significa votos. Además, han hecho un revamp donde han añadido más partes de rock y la canción ha mejorado bastante. Repito,
pueden pasar a la final y quedar mejor de lo que muchos esperáis. En el número 37 coloco a Irlanda, que lleva una canción de petardeo de estilo de los años 2000. Esta canción me recuerda a las canciones que sacaba Kesa en esa época, y además incluso la voz impostada que pone Brooke en un momento de la canción también me recuerda a la voz de Kesa. El problema que le veo a esta canción es que no me parece que sea una canción tan buena dentro de este género. Pero lo bueno que tiene esta candidatura es ella, porque la cantante lo da todo, su pasión, su emoción, te vende la canción, lo siente. Y al final esos son los artistas que molan y que gusta ver. Espero que se vuelva a presentar otro año pero con una canción mejor. Número 36, Bulgaria. Creo que esta canción está infravalorada. Así lo digo, es una canción que empieza muy bien, creo que la primera estrofa tiene mucha fuerza, la parte de la guitarra eléctrica también es muy buena. Pero el problema que tiene es que el estribillo es un poco flojo. Pero este cantante en directo es muy bueno, tiene buena voz, modula muy bien y esa fuerza que no tiene el estribillo en la versión en estudio, en directo la tiene porque el cantante con su voz le da fuerza. Así que considero que esta canción está infravalorada, que tienen un buen directo y no creo que vayan a quedar últimos en la primera semifinal para nada. Creo que no van a pasar a la final, pero sí que estoy seguro que últimos no van a ser y creo que están infravalorados. Número 35. Eslovenia. Lo que mola de esta canción es el instrumental, que es divino, y el rollo retro años 70 que tiene la canción. El problema que veo es que se nota la inexperiencia que tiene el cantante, todavía le falta soltura, le faltan tablas y además que en Eurovisión no se pueden tocar los instrumentos en directo. Entonces, a pesar de que me gusta esa puesta en escena, no les sirve para Eurovisión. Creo que tienen que potenciar ese instrumental y esos sonidos de los años 70 en Eurovisión. Por ejemplo, pueden llevar a 2 bailarines que hagan bailes típicos de los años 70, ponerle un pie de micro de la época y en general potenciar ese sonido de los años 70. Creo que es lo mejor de la canción porque se diferencian de los demás y ese es, digamos, el potencial que tiene la canción, pero considero que está en mucho nivel y por eso les pongo en el puesto 35. Y él además tiene muy buena voz, o sea, creo que él tiene potencial, lo que pasa que todavía es muy joven. No creo que Eslovenia pase a la final. En el número 34 he colocado a Georgia. Es una canción de rock experimental que tiene un sonido raro, molón y diferente. Y eso es lo que les hace destacar. En la versión en estudio el estribillo pierde un poco de fuerza, pero en directo ellos son buenos y le dan esa fuerza que le falta al estribillo. Los falsetes también en directo son muy buenos. Entonces, con el buen directo que tiene el grupo, si esa voz personal que tienen le añaden personalidad estética y presencia escénica y además con visuales y parafernalia y una puesta en escena diferente, creo que lo tienen todo para pasar a la final. Creo que es una canción de nivel para estar en la final. El problema es que compiten en la segunda semifinal, que es la más complicada, donde están los grandes favoritos. Entonces no sé si van a conseguir pasar a la final, pero creo que el nivel lo tienen para llegar. Otra cosa es que lleguen por la dura competencia. Número 33, Croacia. Es una canción con un sonido relajante y muy radiable. Ella tiene una voz preciosa y la letra es preciosa y creo que eso es lo que deben de potenciar en directo. Tienen que contar la historia de amor en la puesta en escena y además me gustaría que ella potenciase los estribillos con su voz porque a mi parecer se quedan un poco planos porque durante toda la canción es igual, es una canción relajante, lineal. Creo que en directo le tiene que dar un poquito más de fuerza y que deben de potenciar esa preciosidad que en general es toda esta canción
con la puesta en escena contando la historia. El problema es que en la primera semifinal compite con Portugal, que es otra canción relajante, y creo que la supera. Entonces, sinceramente, a pesar de que es una canción radiable y que puede gustar mucho, creo que no va a pasar a la final porque puede no destacar. Número 32, Israel. I Am, al final era una canción de pop básica, pero que estaba elevada por la voz del cantante que hacía agudos a lo Cristina Aguilera. Keep your head up, keep your head up. Por su actitud y su pasión y en general por la performance que hacía. Entonces yo creo que hubiera pasado a la final gracias a esos agudos y en general a esa performance que iba a realizar. Número 31, Islandia, que nos traen otra canción relajante pero con sonidos country y folk que nos transmiten paz y serenidad. Lo que destaca de esta canción son las armonías y el instrumental, que es una pasada. Para mí lo que le falta a esta canción es fuerza vocal, porque al igual que la de Croacia, están a nivel vocal de una forma lineal durante toda la canción, y creo que con más fuerza vocal mejoraría muchísimo más. Como es una banda y no pueden tocar instrumentos en directo en Eurovisión, creo que deberían poner una escenografía con fondos de naturaleza para que potencien más ese sonido que tiene el instrumental de paz y tranquilidad y serenidad. A pesar de que me encanta el instrumental de la canción y transmite paz, como digo, compite con Croacia y con Portugal, que también son canciones relajantes en esta primera semifinal, y creo que Islandia tampoco va a pasar a la final. Número 30, Suiza. Boys Do Cry es una propuesta de voz y emocional. Lo mejor de esta canción es ese mensaje social de los hombres también lloran. Boys do cry. Entonces, yo creo que si potencian ese mensaje en la puesta en escena y hacen una actuación emotiva, entonces pasaría a la final, porque al fin y al cabo lo que destaca en esta canción es su voz, que su voz me recuerda pues a Tony Bennett, a Frank Sinatra, además que la canción también parece una canción de Navidad. Entonces realmente él se juega todo en directo. Si transmite, pasará a la final. Al final es una balada masculina más, y hay tantas en esta edición, entonces yo creo que sí que va a pasar a la final, pero ahí va a ser eclipsado por el resto de baladas masculinas. Número 29, North Macedonia. Esta es una canción que por la letra que tiene facilita muchísimo la interpretación de la canción en directo. Y por lo tanto esa interpretación puede mejorar mucho la canción. El problema es que si veis los directos que ha ido haciendo esta cantante, ha tenido algunos problemas al cantarla. Al principio, que tiene los tonos más graves, los descontrola y desafina un poco. Tiene buena voz, hace buenos runs, pero vocalmente todavía no domina la canción. Y como digo, es una canción de interpretación y de control vocal. Necesita interpretar con fuerza y tener fuerza vocal y estar a la altura de la canción, y en algunos directos eso no lo ha conseguido. Y por lo tanto, por eso creo que no va a pasar a la final, porque además compite en la segunda semifinal, que es la más complicada de todas, y hay muchas baladas y se la van a comer. Pero a mí esta canción me encanta y me parece que está infravalorada. Número 28, San Marino, que es una canción que ha pasado desapercibida por la nula promoción que ha hecho el cantante, y además que no ha ido a ninguna pre-party. Es una canción con un sonido atrevido, y eso es lo que distingue a esta canción, ese sonido atrevido y con un estribillo pop pegadizo. Y además que ese ritmo que tiene la canción, que es provocador, da la posibilidad a puesta en escena, a poner fuego, a que se tire agua por encima, a que sea sensual, y por lo tanto hacer una propuesta atrevida y provocadora que destaque por encima de las demás.
Yo veo mucho potencial en esta candidatura, pero el hecho de que no hayan hecho mucha promoción, no sé por qué me da que no se van a currar tanto la puesta en escena y por lo tanto no aumenten el potencial que tiene y creo que no va a pasar a la final. Si hay puesta en escena atrevida, cuidado porque es una canción pop pegadiza y podría gustar, así que creo que sus posibilidades se van a determinar con la puesta en escena, porque además compite en la segunda semifinal, que es la más competitiva, pero a priori yo diría que es un non-qualifier. Número 27, Portugal. Es otra canción relajante. La voz angelical, la voz rota y la paz y las armonías y todo lo que transmite esta canción creo que la puede hacer destacar y sobre todo que los jurados puedan votar por ella, porque esa voz rota es impresionante y muy votable por un jurado. Va a pasar a la final, pero en la final ya no estoy seguro si va a ser eclipsada por esas baladas poderosas o esas canciones a tempo, o esa voz rota y esa serenidad y paz que transmite la va a hacer destacar y quedar bien. Entonces a priori sé que va a pasar a la final, pero ya no sé predecir la final que va a pasar con Portugal. Número 26, Rumanía. Hola mi bebé, hola mi bebé, llámame, llámame. Estoy seguro que después de Eurovisión esta canción va a ser un hit del verano y por lo tanto tienen que potenciar ese instrumental, esos sonidos balcánicos calientes del verano. Tienen que potenciarlos en la puesta en escena, porque va a ser un hit en ventas después de Eurovisión. Está clarísimo. También me gustan mucho los giros vocales que hace. Es una canción muy 2000s, que puede ser muy retro, pero al final una canción muy veraniega. Y eso es lo que tienen que potenciar en la puesta en escena. Tengo dudas de si va a pasar a la final o no, porque la segunda semifinal es la más competitiva y tengo dudas con Malta y con Chipre, porque a Chipre todavía no la hemos visto en directo. Entonces necesito ver los ensayos, sobre todo de la segunda semifinal, para tener más claro quién va a pasar o no. Número 25, Dinamarca. Creo que es otra canción que está infravalorada. Creo que el inicio de la canción es muy bueno, ese inicio tipo balada donde ella luce su voz. Una voz estilo Bonnie Tyler muy potente y luego la canción rompe en un estilo rock punk. Tengo que ser sincero, me parece mejor el inicio en balada que en el estilo rock de los 90s porque queda un poquito desfasado. Pero aún así ella tiene tablas, el estribillo es muy pegadizo y luce su voz. Entonces creo que es una propuesta por la que los jurados pueden votar por ella. Tengo dudas de si va a pasar a la final o no, y mira que está en la primera semifinal, que es la más sencilla. A mí me gusta, por mí pasaría, pero tengo dudas. Número 24, Austria con Halo. Lo bueno que tiene esta canción es el beat. Tiene un inicio muy poderoso y un beat muy pegadizo y que te llena de energía. Entonces el directo tiene que estar a la altura de ese beat para que todos nos contagiemos de esa energía que tiene la canción. Es una canción donde el directo va a decidir si realmente pasa a la final o no y si en la final se encumbra o no. A nivel de puesta en escena, como es una canción dance, como muchas otras que hemos escuchado, pues no se necesita realmente gran puesta en escena, con que haya una ropa llamativa y una iluminación es suficiente, porque lo importante es que Pia Maria transmita esa energía que tiene ese beat, entonces no puede fallar en el directo. Si falla en el directo, la canción pierde fuerza, entonces se va la gracia que tiene. Número 23, República Checa con un temazo electrónico. Al igual que con Austria, es súper importante el directo en esta canción, porque como es un temazo que tiene ritmo, ese ritmo no se puede perder en directo y la voz tiene que estar a la altura. El problema también es que en algunos directos que ya hemos visto, los agudos los descontrola un poco y pierde fuerza.
Es un tema electrónico que no es novedoso, que ya hemos escuchado muchas veces, por lo tanto tienen que diferenciarse con la puesta en escena para ofrecer algo novedoso que les haga destacar, porque compiten en la segunda semifinal y si no, sus contrincantes se los van a comer. Entonces tienen que potenciar ese sonido electrónico con luces, visuales, vestuario, etcétera, pero tienen que traer algo novedoso para destacar, porque aunque la canción es comercial y va a gustar y es buena, al final es una canción más de electrónica que ya hemos escuchado, aunque sea buena. Entonces tú cuando traes un sonido que ya se ha escuchado muchas veces, tienes que traer algo de nivel sobresaliente o excelente, porque si no, otra propuesta con un sonido diferente o novedoso te va a comer. Número 22, Ucrania. Lo que destaca de esta canción es el instrumental, esa flauta que tiene un sonido muy poderoso y muy pegadizo, y además el rollazo, el carisma que tiene este grupo, sobre todo el chico del sombrero rosa. Entonces sé que por ese instrumental y el carisma que tienen pueden gustar a mucha gente. Entonces, aunque yo la tengo en el puesto 22, Ucrania es una canción peligrosa este año porque es una canción que gusta. Recuerdo que estaban en el número 5 las casas de apuestas, aunque todavía no se conocían todas las canciones, y cuando Rusia atacó a Ucrania subieron al número 1 de las casas de apuestas. Entonces lo que quiero decir es que la canción ya gusta y van a ser muy votados, y luego esos votos extra que van a tener, porque mucha gente les va a querer votar para demostrar que apoyan al país por la situación que están viviendo, les hacen muy peligrosos porque pueden ganar el televoto. Yo la tengo colocada en el puesto 22, pero sí que puedo entender que es una canción que pueda quedar entre las 10 primeras, porque sé que el rollazo que tienen y el instrumental va a gustar mucho, pero por ejemplo sé que también tenemos muchísimas canciones que son mucho más atractivas y más complicadas a nivel vocal o a nivel de ejecución y que los jurados puedan votar más. Entonces creo que Ucrania pues van a ser seguramente top 3 o van a ganar el televoto, pero en el jurado creo que estarán pues por el puesto 10º o así. Número 21, Chipre. Chipre nos trae una canción con sonidos étnicos tradicionales y además la cantante hace unos giros también étnicos muy bonitos. Es una canción también con un sonido más chill, pero muy pegadiza. Al que le falta quizás a lo mejor algo de fuerza, pero esa fuerza se la puede dar ella a nivel vocal y a nivel de presencia escénica en el escenario. Creo que ese instrumental que tiene tan épico y tan tradicional da mucho juego a una puesta en escena, da mucho juego a la imaginación, porque se puede vestir de diosa griega. Entonces, hasta que no vea esta actuación en directo, realmente no puedo valorar cómo va a quedar en Eurovisión o no. Mi predicción, pues eso, tengo dudas, no sé si va a pasar a la final o no, porque hasta que no la vea en directo no voy a saber su nivel real. Número 20, Lituania. Lo que destaca en esta canción es la calidad vocal de la cantante, que hace unos graves muy impresionantes y que van a ser muy votados por el jurado. Y el carisma que desprende durante toda la actuación, ya que te vende la canción. Y a eso le añadimos el sonido retro y la estética retro que hace a esta propuesta diferente. Espero que potencien con la puesta en escena esos sonidos retros, porque pueden representar una historia en el escenario o hacer una estética de película, por ejemplo, de películas de James Bond, porque al tener a esta cantante que tiene tanta carisma y tantas ganas de comerse la cámara, espero que no se queden cortos con la puesta en escena y potencien su carisma y esos sonidos retros con una buena estética y una buena puesta en escena. Compite en la primera semifinal y evidentemente va a pasar a la final. Número 19, Francia. Creo que Francia traen una escenografía que va perfecta a su canción, ya que cuentan la letra de la canción, que la letra habla de que el diablo seduce a una joven. Entonces por eso tiene esa estética de brujería.
La canción también destaca porque está cantada en bretón, que es una lengua celta, y además también tiene sonidos celtas fusionados con electrónica, pero a mi parecer tiene más presencia la electrónica que los sonidos celtas, entonces al final ha quedado más en una propuesta de electrónica. Y a mi parecer la escenografía creo que les puede hacer diferenciarse de los demás, y creo que en Eurovisión van a destacar entre tanta balada. Pero creo que no superan a sus grandes competidores, que para mí son España y Noruega. Creo que en Eurovisión deben seguir con esta línea que han hecho de brujería para la puesta en escena, pero la pueden pulir un poquito más. También me recuerdan un poco a Go A, porque también mezclaban ese sonido folk con electrónica. Entonces, si siguen esa línea y pulen su puesta en escena, a lo mejor sorprenden como Go A. ¿O no? Veremos a ver la puesta en escena. Número 18, Serbia. Esta canción tiene elementos y aura de ganadora. ¿Por qué? Primero, el mensaje social que tiene la canción, que es una canción que critica el sistema sanitario que hay en Serbia, ya que los artistas no tienen seguridad social. También habla sobre la salud mental, habla sobre un montón de temas, y el hecho de que no se entienda por el idioma no es problema, porque los locutores o comentaristas van a decir de qué va la canción antes de que actúe. Además, la escenografía, el hecho de que sea tan desconcertante e impactante, hace que estés atento toda la canción. El único problema que veo es que creo que la coreografía que tiene ella con lavarse las manos, los curas, distrae mucho y estás más pendiente de lo que está pasando en el escenario que de la canción. Entonces espero que pulan la escenografía para que no distraiga tanto y sobre todo potencien ese estribillo, porque es muy pegadizo. Entonces tenemos una canción con un mensaje social que puede gustar muchísimo, con un estribillo muy pegadizo y una escenografía impactante. Tiene todos los elementos para gustar. Yo la coloco en el puesto número 18 porque considero que hay mejores canciones en esta edición que la de Serbia. Evidentemente va a estar en la final, pero repito, tiene todos los elementos para poder ganar. Eso no significa que vaya a ganar, porque para eso tiene que ser la canción que más guste o la actuación que más destaque. Número 17, Estonia, que creo que es otra canción que está infravalorada. Es una canción estilo dance fusionada con country que recuerda a las canciones de David Guetta o Avicii de los años 2010. Es una canción muy comercial con un estribillo muy pegadizo que va a gustar mucho, y que además el cantante tiene una voz increíble en directo. La canción es mejor en directo. No es una canción que ofrezca nada nuevo, pero lo que ofrece está muy bien hecho y gusta. Lo que me gustaría es que cambiasen la escenografía, que no pusieran a los vaqueros ni las escenas country. Creo que sobra. Al final se tiene que limitar en incitarnos a bailar, que es lo importante. Compite en la segunda semifinal, pero estoy seguro que va a pasar a la final. Pero ya en la final creo que ahí van a destacar pues las baladas poderosas y las canciones a tempo que más han impactado, que son España, Noruega y Albania. Número 16, Noruega, Subwoolfer. Esta canción va a ser un éxito comercial después de Eurovisión. ¿Por qué? Primero, es una canción estilo K-pop muy comercial y que va a gustar. El hecho de que lleven caretas de lobos, eso es marketing, eso va a gustar, eso va a impactar. Si hubieran llevado esta propuesta a principios de los años 2000, hubieran ganado de calle. Hard rock, hallelujah. Ahora, el hecho de que salgan con caretas no es tan novedoso, pero sí es muy viral. Tienen una coreografía que es más sencilla que la de Chanel, por lo tanto facilita más su viralidad en TikTok. Y eso ayuda mucho y puede conseguir muchos votos. Pero como digo, su coreografía es más sencilla que la de Chanel, por lo tanto creo que ellos no van a ser tan votados como Chanel en el jurado. Sin embargo, en el televoto van a arrasar. Los lobos son la gran competencia de Chanel, son sus grandes rivales. Es una canción que va a ser un hit después de Eurovisión, va a ser súper viral tanto en TikTok como en YouTube y son la gran competencia de Chanel. Es que no hay más que decir. Evidentemente van a estar en la final y van a arrasar en el televoto, pero en los jurados creo que no van a ser tan votados porque, como digo, su coreografía no es tan difícil. Llevan
una tela en la cabeza y la careta de lobo que se acaba aquí, entonces solo tienen que cantar como si llevases una mascarilla, y ese pequeño detalle puede hacer que algunos jurados digan, oye mira, es que están cantando a través de una tela, joder, ahí tienen más dificultad y están bailando, se pueden ahogar, y darles más puntos, pero aún así creo que Chanel va a quedar mejor en los jurados que ellos. Número 15, Armenia. Es una canción súper radiable y súper comercial. Ella tiene una voz angelical y preciosa, y es una canción que puede conectar con el público. Es una canción de cantautora, de estar ella con su guitarra cantando al público, pero tan comercial que puede conectar con ellos y gustar mucho. Y sorpresa, no sé si la habéis visto en directo, pero canta igual o mejor que en estudio. Así que va a ser una gran rival. Creo que Armenia va a ser el Dark Horse del año. Súper sorpresa, en directo es buenísima y tiene una canción comercial que conecta con el público. Lo aviso, puede ser la gran sorpresa. Evidentemente va a estar en la final. En el puesto 14 pongo a Albania. Ronela tiene una fuerza escénica increíble, es una reina, es la otra gran competencia de Chanel. Tiene muy buenos vocals en directo. Hay que pensar que Ronela ha visto la actuación de Chanel del Benidorm Fest, o sea, sabe el nivel que tiene Chanel y a lo mejor a su delegación le ha dado por intentar superar ese nivel. No sabemos qué puesta en escena en Eurovisión, por lo tanto hay que tenerla muy en cuenta porque puede dar la sorpresa, porque ya sabe el nivel que va a traer Chanel, así que por eso espero que de verdad Chanel haya aumentado su nivel y su dificultad en su coreografía. Respecto al revamp que han hecho de la canción, a mí lo que me gustaba era el instrumental, esos sonidos balcánicos que tenía la canción, y en el revamp los han quitado, la han hecho más comercial, un pelín más latina, han añadido palabras en español. Y para mí ha perdido un poco la canción porque me gustaba más con ese instrumental que tenía tradicional y balcánico. Ahora es más comercial y a mí me gusta un pelín menos. Creo que ha perdido originalidad. Pero, repito, cuidado con Albania y hay que esperar a su puesta en escena. No vaya a ser que pueda superar a Chanel. Número 13, Malta. Emma nos trae una canción pop básica que te llena de energía, pero que eleva en directo con su buena voz, con sus tablas y con su presencia escénica. Ella es una artistaza, entonces si lleva coros para que pueda potenciar más su voz y una performance con una buena iluminación, como la canción es pegadiza, comercial, por mucho que sea básica, puede hacer una buena actuación que la lleve a la final, porque los jurados van a votar por esa voz. Sé que es una canción pop, como muchas hemos escuchado, pero el nivel de esta cantante es muy bueno y la eleva en directo. Tengo dudas si va a pasar a la final o no con Chipre, con Rumanía, pero yo espero que lo pueda conseguir. Número 12, Finlandia, de Rasmus con Jezebel. Es una canción que tiene una producción y un instrumental buenísimos y muy pegadizos. Se notan las tablas y se nota la experiencia en el escenario. Y precisamente esas tablas le aportan una fuerza a la canción que no tiene en la versión en estudio. Y precisamente esa fuerza puede suplir ese pequeño descontrol vocal que en algún momento tiene el cantante y se le va la voz. Pero con esa energía y fuerza escénica lo suple perfectamente. La canción también mejora en directo, por lo tanto no creo que vaya a tener ningún problema en pasar a la final. Aparte que es una canción muy comercial. En el puesto número 11, Suecia, Cornelia con Hold Me Closer. Creo que esta canción tiene estructura de ganadora, lo tiene tanto la canción como la performance. Está muy bien hecha y la canción te va conquistando poco a poco y a medida que va avanzando va aumentando no solo la voz de ella sino también el beat y te va atrapando más.
Cornelia tiene carisma, sabe interpretar, pero a mí en muchas actuaciones me ha dejado frío. También pienso que hay canciones mejores que esta en la edición, pero sé que la canción tiene estructura comercial y estructura de ganadora, y por eso sé que gusta tanto. Yo creo que no va a ganar básicamente porque creo que hay canciones mejores, sobre todo baladas mejores, que destacan vocalmente más y que pueden tener más votos que ella en el jurado. Entonces sé que Suecia probablemente va a quedar top 3, top 4 en el televoto, pero por los jurados creo que va a tener como 5, 6 o 7 países que van a estar por encima de ella. Pero dejo la puerta abierta porque sé que puede hacerlo si supera a las demás baladas con su actuación. Es una canción que engancha, pero a mí me falta algo en sus interpretaciones en directo. Número 10, Países Bajos. Ella tiene una voz angelical. Esta canción tiene algo especial, algo que transmite, y por lo tanto si consigue crear ese clímax en el escenario de Eurovisión y crear un momento, ese momento le pueda hacer destacar por encima del resto de baladas con las que compite. Evidentemente va a estar en la final, de hecho creo que va a ser la que va a ganar la primera semifinal. Ahora solo toca esperar a ver cómo actúan el resto de sus contrincantes y ver si consigue destacar o no. Primero por encima del resto de baladas que compiten para ganar, y después si también consigue superar a esas actuaciones a tempo como España, Albania o Noruega, que pueden impactar de forma visual. Número 9, Azerbaiyán. Esta canción está muy infravalorada, quizás porque es la última que salió. Lo repito, la voz que tiene este cantante puede hacerle ganar los jurados. Es cierto que el estribillo en la versión en estudio pierde un poco y le falta fuerza, pero esa fuerza se la puede dar vocalmente y elevarla. Y además Azerbaiyán es un país que suele currarse las puestas en escena. Por lo tanto, si lleva una actuación visual que nos guste la escenografía, ya lo tiene, porque eso unido a su voz es que puede ganar los jurados. Y si la escenografía gusta y añade visuales, también puede gustar más al televoto y subir posiciones. Azerbaiyán me parece un gran rival y no le estáis teniendo en cuenta. En el número 8, Australia. Australia es otra canción que creo que puede ganar los jurados. La voz de Seldon puede hacer que los jurados voten por él. Creo que transmite mucho aun llevando la careta, pero el hecho de llevar la careta transmite su voz, pero creo que el público no conecta con él. Pero sigo viendo que Australia podría ganar los jurados, y en el televoto creo que no va a ser tan votado porque, como digo, creo que el público no conecta tanto con él por la careta y ahí puede perder puntos y las otras baladas subir. Vocalmente es increíble, pero no es la mejor balada. Por lo tanto, por eso creo que en el televoto hay otras baladas que van a estar por encima de él, pero recalco, su voz es tan increíble que creo que puede ganar los jurados. También los puede ganar Reino Unido o Polonia, porque hay mucho cantante masculino con vozarrón en esta edición. En el número 7, sorpresa, Alemania. Esta canción mejora mucho en la actuación en directo y mejora por él. Creo que esta canción tiene una de las mejores letras de la edición y el cantante siente la letra, siente lo que canta y lo transmite. Hay emoción y pasión en su actuación. Y muchas veces la emoción va por encima de grandes voces o de grandes performances. Entonces, como este año destaca por baladas poderosas y por canciones a tempo, con puestas en escena sorprendentes como la de España o la de Noruega, pues yo pienso que las canciones medio tiempo van a pasar desapercibidas.
porque tú en la final compites con canciones que ya han quedado en el top 10 por un jurado y por un televoto. Entonces los países que van directamente a la final tienen que llevar una canción que pueda competir con esas que ya han sido escogidas en un top 10. Por eso mucha gente piensa que Alemania este año va a volver a estar en el bottom, pero es que la pasión y la emoción es tal que igual puede conquistar a jurado y a audiencia y no quedar tan mal. Creo que la letra es buenísima y que la pasión de él en directo también. Espero que no sea último porque no se lo merece. Número 6, Grecia. Grecia es otra canción relajante, pero con un instrumental épico. Yo dije en la reacción de Grecia y en el vídeo de posibles ganadoras que el directo de Grecia, la puesta en escena, definirá cómo quedará esta canción. Ya ha cantado en directo. Y lo confirmo, canta igual que la versión en estudio y la chica transmite. Grecia es rival para ganar. Grecia puede ganar, solo falta ver la puesta en escena, si hay visuales y si potencian ese instrumental épico con la puesta en escena. Así que es gran rival de Países Bajos, de Italia y de todas las canciones relajantes y en general de todas, porque transmite. Número 5, España. Lo que está pasando este año con España se debe a que hemos traído los deberes hechos. Todo el fanatismo que hay por Chanel, que es la más esperada en todas las pre-parties, la más entrevistada, la más buscada, la actuación más vista en el canal del Festival de Eurovisión, es porque este año se creó el Benidorm Fest y se creó para que los artistas pudieran hacer la actuación que quieren hacer en Eurovisión ya directamente en el Benidorm Fest, como hacen los países nórdicos. Y el hecho de tener los deberes hechos es presentar algo ya con nivel, y ese nivel ha hecho que sea favorita real para ganar. De momento en la encuesta de la OGAE va tercera, y eso se debe a que el trabajo se ha hecho de antes. El miedo que tengo es que todos ya saben el nivel que ofrece España, y si hay alguna delegación que realmente quiere ganar y sabe que España es competencia, a lo mejor está preparando una puesta en escena para superar a la de España. Por eso espero de verdad que hayan potenciado la coreografía que lleva Chanel para sorprender otra vez y seguir manteniendo ese nivel. Que la coreografía va a impactar muchísimo, muchísimo, porque si os esperáis ver lo mismo... No es lo mismo que en Benidorm, no o que en Portugal, o que en Londres. No es lo mismo que en Benidorm. No. Chanel es mucha Chanel. España, en cuanto a la canción, a mí la canción me parece una canción latina, comercial, muy pegadiza, pero que han potenciado y elevado con la actuación en directo. Y esa actuación es nivel de ganadora, así que simplemente toca esperar a ver si la performance de Chanel es capaz de superar a las canciones que están por encima de ella. Ya está. Número 4, Reino Unido. Menudo año para el Big Five, es que es muy fuerte que tengo 4 canciones del Big Five en mi top 10, creo que nunca había pasado. Sam Ryder trae una de las canciones más difíciles a nivel vocal de la edición y por lo tanto es otro de los grandes candidatos a ganar los jurados. El problema es que esos agudos con voz de cabeza que hacen estribillo son tan difíciles que le está dando problemas en algunos estribillos, y realmente esa es la gracia de la canción, esa dificultad que tiene esa voz de cabeza. Entonces si en directo la falla, pierde puntos, sobre todo para los jurados, porque también esos agudos son los que le dan nivel a la canción. Ya en algunas actuaciones ha cambiado algunos de esos agudos por a voz de pecho, voz que domina perfectamente y hace unos growlings brutales, porque él tiene voz perfecta para el rock. Y en cuanto a la canción, es una canción súper comercial dentro del pop británico. Creo que en Inglaterra, seguro después de Eurovisión, va a triunfar la canción, probablemente en Europa también, y es otra de las grandes candidatas que puede ganar, y otro de los países que también puede ganar, sobre todo los jurados. Número 3. Polonia. Sí, sé que lo he dicho en muchos países, este país puede ganar los jurados, pero ahora de verdad, yo sinceramente creo que Polonia va a ser el país que va a ganar los jurados esta edición. Compiten 40 países, sería muy aburrido si realmente estuviese claro el país que va a ganar, o solo hubiese un país candidato para ganar el televoto o los jurados. Por eso, con tantos países, se dicen este país puede ganar los jurados o este país es winner alert, porque hay un nivel alto. Es que si no lo hay, sería
una caca. Ochman ha sido el cantante más estable en todas las pre-parties. Su voz nunca ha fallado. Tiene una voz espectacular que hace tonos líricos. Esa voz va a cautivar a los jurados y la canción tiene una producción moderna, muy comercial también y que engancha. Es una canción que es mejor en directo que en estudio. Una vez más, gracias a su gran voz, en directo gana fuerza. La canción gusta, va número 5 en apuestas y eso que le han criticado, que el chico no transmite, que no tiene carisma. ¿Acaso Salvador Sobral era un máster en carisma? Le han criticado todo eso y está quinto en apuestas. Sí que transmite, aunque sea introvertido, no tenga tanta carisma y es un gran rival para ganar. Puede ganar perfectamente. Creo que va a ganar los jurados y en el televoto seguramente va a estar entre los 5 primeros. Tiene opciones reales de ganar Polonia. Número 2. Bélgica. Creo que es otra canción infravalorada y que es otra de las mejores canciones de la edición y de las más difíciles a nivel vocal, porque al igual que la canción de Reino Unido, es una canción que en los estribillos va agudo tras agudo tras agudo. Es una canción que tiene un instrumental muy bueno, tipo soul clásico, y a medida que avanza la canción se convierte en un tema R&B de los años 2000, con un beat muy pegadizo. El problema es que como es tan difícil vocalmente, él tiene que estar a la altura en directo. Ha hecho una actuación en La Voz de Bélgica y os digo que ha improvisado a nivel de actitud. Ha improvisado vocalmente, tiene casi dominado el tema. Sigue descontrolando un poco los agudos al final porque es un tema que requiere mucha técnica. Sin técnica vocal no cantas esta canción porque es belting tras belting. Pero ya os digo, la canción es buena. Entonces, aunque falle vocalmente, es lo mismo que pasa con Reino Unido. Si fallan vocalmente, pierden puntos, pero pierden puntos. No se van a la mierda porque las canciones son buenas. Entonces, si el directo lo clava... podría ser rival para ganar. Yo sigo viendo el potencial de esta canción y creo que le tenéis que tener muy en cuenta. Va a estar en la final, en los jurados puede ser muy votada y a ver si con la actuación consigue conquistar al público. Pero para mí, ya os digo, me parece una canción impresionante. Un soul mezclado con R&B de los 2000, fantástico. Y en el número 1, para mí, la mejor canción de la edición, lo he dicho en muchos vídeos, es la canción de Italia. Tiene otra letra preciosa que habla de dos historias de amor, una historia homosexual, otra historia heterosexual, cada uno la canta desde su punto de vista. Tiene una melodía que atrapa, una producción también comercial, una estructura también comercial, al igual que la canción de Suecia, que suena a ganadora, muy radiable. También tiene unos falsetes complicados en el estribillo que puede seducir a los jurados y en general, al igual que la de Países Bajos, que la de Grecia, que la de Portugal, son canciones relajantes que si emocionan y crean un clima en el escenario, repito, la emoción supera a todo, supera a grandes voces, supera a grandes performances. Creo que tiene todos los elementos para ganar. El hecho que hayan ganado el año pasado no implica que no puedan volver a ganar. Ya ha habido 4 países en la historia de Eurovisión que han ganado de forma consecutiva. España en 1968 y 69. Luxemburgo en el 72 y 73. Israel en el 78 y 79. Y Irlanda en el 92, 93 y 94. Puede volver a pasar. Creo que la magia que transmite esta canción y que han transmitido en todas las actuaciones que han hecho les puede conseguir
un top 5 en los jurados y en el televoto. De momento es el país más votado en la encuesta OGAE, va segundo en las casas de apuestas, está arrasando en ventas en Italia, es una canción que tiene magia y ellos han hecho magia en todas las actuaciones en directo que han hecho. Creo que es top 5 jurados y seguramente ganen el televoto o queden segundos. No solo es para mí la mejor canción de la edición y mi canción favorita, sino que además creo que es la canción que va a ganar esta edición. También recalco que veo con muchas posibilidades de ganar por el equilibrio de votos a Polonia, que también le veo ganando el jurado en el top 5 en jurados y top 5 en televoto, a España, que España le beneficia mucho que haya tantas baladas, que si impacta, al igual que impactó su actuación en el Benidorm Fest, puede sobresalir, y creo que la cosa va a estar entre Italia, Polonia y España. Suecia también va a ser muy votada en el televoto, pero yo creo que en los jurados le van a superar muchos países. Si eso no pasa, veremos. Pero bueno, este era mi top 40, este es mi top 40 personal de las canciones de Eurovisión. Cuando sea la semana de Eurovisión y estén los ensayos, subiré reaccionando, comentando los ensayos, porque ahí ya sí que sí, al ver lo que hace cada país, sabremos quién va a ser el que va a ganar. Y ya está, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado, decidme en comentarios cuál es vuestra favorita y cuál creéis que va a ganar, porque no tiene por qué que vuestra favorita sea la que creéis o queráis que gane. Y nos vemos en el siguiente vídeo.